¿Cuántos años tenía cuando se dio la guerra del 48? Bueno, yo nací en el 1940, ¿verdad? A mí me tocó vivir un lapso grande de esa guerra. Estaba muy chiquilla, muy sentimental, porque era la mayor de 4 varones, ¿verdad? De 4 hijos de mamá. Entonces a mí me tocó como vivir ese episodio de lo que vivió mi mamá, su familia y todo. Eso me tocó a mí vivirlo. Entonces, verdaderamente, yo tengo como de 5 años, yo viví eso. ¿Qué recuerda? ¿Cómo se enroló su papá? Mi papá era calderonista, también popular. Era de vanguardia popular, era él. Era vanguardia popular. Pero él se enroló con el doctor Calderón Guardia porque él era el que estaba siguiendo ese régimen de él, ¿verdad? Pero yo me daba cuenta, estaba muy chiquilla, pero sí yo me daba cuenta, ¿verdad?, de las cosas de él. ¿Qué tenía su papá? Mi papá era talabartero. Él estudió mucho con ese señor, don Julio Girón, que ese señor Julio Girón era nicaragüense, pero aquí vivió toda la vida. Que ahora Julio Girón ya él murió, que grandes recuerdos de él tenemos, porque fue muy, muy bueno con mami y todo. Y él ayudó a mi papá a trabajar en lo que había, en producción. Me acuerdo que hacía ¿cómo se llama? Los bultos de niños, hacía bultos de niños. Y yo era chiquilla, yo empezaba a ir a la escuela con un bulto, o algunos de mis hermanos. Pero él hacía bultos preciosos, bultos de chiquilla. Y hacía también bultos de varón, que eran cosas largas. La varilla era larga. ¿Cuándo decide su papá ir a luchar y por qué? ¿Cuál era la motivación? Bueno, la motivación fue de que se prestó el calderonismo contra Figueres. Entonces las cosas se fueron poniendo anormal, todas las cosas. Entonces ellos eran 2 personas que estaban verdaderamente luchando, ¿verdad?, por esas luchas de esas personas. Entonces mi papá se unió con Calderón Guardia. Y yo me acuerdo de las grandes, como le dijera, que hacían en las casas, no en mi casa porque era pequeña, ¿verdad? Pero en otras casas eran casas grandes y pues eran casas con buen patio, porque a ellos les gustaba poner las bancas y todos en los patios donde estaba en silencio las cosas. Y él se iba a esas casas, ¿verdad? Y él llegaba donde le contaba a mi mamá y yo paraba las orejas. Pero él decidió volverse en ese, ¿cómo le dijera?, en ese dinamismo que ellos tenían de ir a luchar contra los, ¿cómo se llama?, los de Calderón, los de figueristas, sí, eran contra los figueristas. Y ellos ya venían peleando, pero no estaban en sí todos peleando, sino era una parte de ellos. Pero ya se unieron y todos ya recalcaron y se fueron para ¿cómo se llama? Nicaragua. No, se fueron primero se fueron a luchar ¿cómo se llama? Dios mío, aquí ya nomás. Ay, señor. ¿Al norte? Norte, no, al norte no. Cogieron para, ¿cómo se llama? Ahí, Cartago. Ahí era donde iban a ir a Cartago a pelear. Ahí donde estaban todas esas grandes fincas que habían para ir a pelear contra ellos. Ochomogo. Sí, Ochomogo. El gran Ochomogo. La última vez que lo vimos, y cuando ya se puso la revolución a todo dar, ahí fue donde hubieron tanto los de Calderón
como los de Calderón Guardia, como los de Figueras, murieron. Murió la mitad. Mucha gente murió. Mucha gente murió. ¿Y usted recuerda por qué? ¿Por qué era que peleaban? Bueno, yo nada más yo calculaba que ellos iban a pelear dos bandos para mejorar las cosas, para mejorar el sistema, como el sistema de literatura. Salud, educación. Sí, salud, educación, que iban a mejorar las cosas, que se iban. Pero ya al ver que verdaderamente aquello no se hacía, ellos tenían que pelear eso. Pero ellos iban a pelear las buenas batallas. Por eso los dos pelearon juntos, los dos. Tanto unos como los otros murieron también. Ahora, ¿su papá tenía alguna preparación cuando decidió ir? ¿Qué le dijo él? ¿Se recuerda qué le dijo él a su mamá? ¿Por qué es que iba a ir a pelear y si tenía...? Sí, porque ahí le dijo, ella le dijo, no, mamita, muchas mujeres van a quedar viudas como han quedado ya muchas viudas. Puede ser que yo también, Dios me salude y vuelvo otra vez con vida, ¿verdad? Pero la mayoría, dice, de las mujeres viudas eran montones. Huérfanos también iban a ser, tanto de uno como del otro, iban a ser montones también, ¿verdad? Y entonces él dijo que iban a arreglar las cosas para que todo quedara bien. Entonces él murió verdaderamente. ¿Cómo murió? ¿Qué recuerda usted? Yo me acuerdo, porque estaba muy pequeña, ¿verdad? Yo analizaba las cosas, que ellos a él lo balearon en una batalla, ¿verdad? Pero él salió renqueando y ahí lo curaron. Una casa grande es que ahorita no me acuerdo de esa casa. Entonces, ahí está el monumento. Ahí está el monumento donde a ellos los afusilaron. Ahí pusieron como un bulto grande. Ahí los pusieron a ellos. Entonces, sáquenme en esos hijuetales, decía, ¿verdad? Sáquenme en esos hombres que están ahí. Y eran 18. Eran 18. Y mi papá iba renco de una pierna y otro, ¿verdad? Y los pusieron a todos así. Y abrieron una gran, ¿cómo se dice? Una gran fosa grande. Y ahí los tiraron así como se ven en las guerras, ¿verdad? Que caen todos ahí. Quién sabe si caerían bien o los mataron de viaje, quién sabe. La cuestión que eran 18. Y esa vez me pusieron a mí de los primeros, ¿verdad? Del barrio del Carmen, junto con las otras escuelas. Entonces cuando ellos venían, nosotros decíamos, ¿pero quién es? Ay, sí, es ese hombre, Dios mío, ese fue el que mató a mi padre. Y ese fue el que mató a mi padre. Y se me recargó a mí todo, la guerra del 48, ¿verdad? Que cuando yo íbamos cerquita de él, me despegué de la fila donde iba y yo fui y lo agarré. Lo socorroneé, le gusté. Es el causante de la muerte de mi padre. Yo me quedé sin padre por culpa suya. Y ese hombre se enderezaba. Usted es el que yo toda la vida lo quería desearlo hacia el frente para decírselo. Y se lo vuelvo a decir, usted es el culpable de la muerte de mi padre, que fue un magnífico papá. Y entonces yo caí. Y se desmayó. Me desmayé. Ya después de ahí yo me di cuenta que estaba en la Cruz Roja. Y ya después de ahí me llevaron y todo, y me llevaron, en un carro me llevaron para la casa.